Soy oficial de búsqueda y rescate del Servicio Forestal de Estados Unidos y tengo algunas historias que contar. Cuarta parte. Hola chicos, he vuelto a mi entrenamiento y tengo muchas historias interesantes que compartir con ustedes. Tengo tantas que las voy a dividir en dos partes, siendo esta la primera. Me encantaría ponerlas todas en una sola entrada, pero aún no he tenido tiempo de escribirlas. No me pasó nada demasiado loco mientras estuve ahí, pero tuvimos un incidente con un novato que me pareció relevante. Como estoy seguro de que ya las estaban esperando, iré directo a las historias. Asignaré cada lote de historias a la persona que me las contó. KD. KD es una veterana que ha sido oficial de búsqueda y rescate durante unos 15 años. Está especializada en rescates de alta montaña y se considera una de las mejores en su campo. Era una de las más entusiastas a la hora de contar historias y, como estuvimos juntos bastante tiempo durante los ejercicios, terminó contándome 4 que se me quedaron grabadas. La primera me la contó en respuesta a mi pregunta sobre sus llamadas más traumáticas. Sacudió la cabeza y me dijo que las llamadas realmente malas ocurren más frecuentemente en la montaña, ya que el potencial de accidentes desagradables es mayor. Hace unos 5 años, uno de los parques en los que trabajaba sufrió una serie de desapariciones. Fue un mal año, dijo, uno de los peores que se recuerdan en cuanto a la meteorología. Nevaba medio metro cada 2 días y se produjeron varias avalanchas que mataron a algunos escaladores. Habían advertido a la gente que se mantuviera en las zonas cartografiadas, pero siempre hay quien no hace caso. En un caso especialmente desagradable, una familia entera murió porque el padre decidió que sabía más que los funcionarios, y los llevó a una zona que no era segura. Estaban caminando con raquetas de nieve, y, según pudo averiguar KD, pisaron una capa de nieve que parecía sólida, pero que en realidad no lo era. Cedió, y esta familia cayó casi 300 pies por una pendiente. Aterrizaron en las rocas del fondo, y los padres murieron en el acto. Uno de los niños también, pero los otros dos sobrevivieron. Uno tenía una pierna rota y costillas fracturadas. El otro estaba casi ileso, salvo por algunas contusiones y un esguince de tobillo. El niño ileso dejó atrás a su hermano y salió en busca de ayuda. KD dijo que el niño no llegó a recorrer más de media milla antes de que le alcanzara una tormenta. El niño se detuvo para intentar entrar en calor, o quizás solo para descansar, y acabó muriéndose de frío. Acabaron encontrando a la familia con la ayuda de algunos testigos que los vieron adentrarse en el desierto, y fue ella quien encontró al niño que había muerto congelado buscando ayuda. Dijo que había empezado a nevar, lo suficiente para oscurecer la visión a larga distancia, pero no tanto como para hacer imposible la búsqueda. Vio una figura sentada en la nieve y se acercó a ella lo antes posible. Describió a detalle cómo, a medida que se acercaba, se dio cuenta primero de que era un niño, segundo, de que había fallecido, y tercero, de que se había congelado en una de las posiciones más lamentables en las que jamás había encontrado un cadáver. El niño estaba sentado erguido, con las rodillas recogidas contra el pecho. Tenía los brazos enroscados y la cabeza metida en el abrigo. Cuando movió el abrigo para mirarle a la cara, vio que había muerto llorando. Tenía la cara torcida y las lágrimas congeladas en las mejillas. Dijo que era dolorosamente obvio que el niño estaba aterrorizado cuando sucumbió a la hipotermia, y como madre, le rompió el corazón. Me dijo, en repetidas ocasiones, que espera que el padre esté ardiendo en el infierno mientras hablamos. La otra historia traumática que me contó, y que más me llamó la atención, fue una que le ocurrió cuando era novata. Su equipo recibió un informe sobre un escalador experimentado que no había vuelto a casa el día anterior. Su mujer estaba convencida de que había pasado algo malo, porque nunca había faltado a su cita. Salieron en su busca y tuvieron que escalar lo que parecían algunas partes técnicamente muy difíciles de la montaña. Llegaron a una zona relativamente llana y KD empezó a ver sangre en la nieve. Siguió el rastro y a medida que avanzaba, empezó a ver pequeños trozos de tejido. No sabía exactamente de qué parte del cuerpo procedían, pero cuanto más los seguía, más abundaban. Siguió el rastro de sangre y tejidos hasta una zona protegida bajo un acantilado y encontró al escalador. Dijo que había mucha sangre, más de la que había visto nunca. Estaba tumbado boca abajo, con un brazo estirado hacia adelante, como si hubiera muerto arrastrándose. Lo miró más de cerca y vio que estaba parcialmente destripado, que es de donde procedía el tejido que había visto. El tipo tenía una herida en la cadera y estaba cubierta de sangre. Por supuesto, nunca estaban seguros de lo que pasó exactamente, pero ella dijo que lo mejor que puede imaginar, esto es lo que pasó. El tipo había estado tratando de subir a la siguiente zona y había estado usando su pico para ascender. Probablemente chocó con una zona suelta y se cayó. En el camino hacia abajo, posiblemente cuando aterrizó, se había empalado con el pico y lo había destripado.
Se había arrastrado, arrancándose pedazos a medida que avanzaba, y había muerto bajo el acantilado. A ella no le molestan mucho las escenas sangrientas, pero supongo que algunos de los chicos que vinieron a ayudarla a retirar el cadáver vomitaron cuando le dieron la vuelta y una buena parte de sus intestinos se derramaron. Le dije que me interesaba conocer sus experiencias con personas que desaparecen por completo. Sus ojos se iluminaron y se inclinó hacia mí. ¿Quieres que te cuente una?, me preguntó. Me contó que, cuando empezó, hubo un caso que tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación. Una familia había estado recogiendo bayas en una zona del bosque muy cercana a la entrada del parque. Tenían 2 niños pequeños, ambos menores de 5 años, y en algún momento del día, uno de ellos desapareció. Hubo una búsqueda masiva, y no encontraron absolutamente nada. Es otro de esos casos en los que es como si el niño nunca hubiera estado ahí. Los perros se sentaron y no detectaron nada. No se encontró ni rastro del niño. La búsqueda duró unos 2 meses, pero finalmente se suspendió. 6 meses más tarde, la familia volvió para depositar flores en el monumento que se había levantado en memoria del niño. Llevan a su otro hijo. Mientras colocan las flores, pierden de vista al niño durante unos 3 segundos, y en ese lapso de tiempo se desvanece en el aire. Obviamente, los padres están devastados. Ya es bastante horrible perder a un hijo, pero perder a 2 es inimaginable. La búsqueda fue enorme, una de las más grandes de la historia del estado. Había cerca de 300 voluntarios peinando cada centímetro de este parque, buscando al niño. Pero de nuevo, no había rastro de él. La búsqueda se prolongó durante una semana, con gente buscando a kilómetros de la parte del parque de la que desapareció. Y entonces, casi 2 semanas después, un voluntario que se encontraba a casi 25 kilómetros de la zona de búsqueda designada comunica por radio que ha encontrado al niño. Asumieron que el niño estaba muerto, pero el voluntario dice que no solo está vivo, sino que está en buen estado. Cade y su equipo salieron a recuperar al niño y, cuando llegaron, no podían creer que fuera el niño que había estado desaparecido. Su ropa estaba limpia, no tenía suciedad por ninguna parte y no parecía traumatizado. El voluntario dijo que encontró al niño sentado en un tronco, jugando con un pequeño manojo de ramas atado con una cuerda vieja. Cade le preguntó dónde había estado, con quién había estado estas 2 semanas, y el chico le dijo que había estado con el hombre peludo. Cade cree firmemente en Pie Grande, así que se emocionó y le preguntó qué quería decir con peludo. Y describió a un hombre borroso, como cuando cierra los ojos pero no del todo. Dijo que el hombre salió de los árboles y se llevó al niño con él a lo profundo del bosque. El niño dijo que durmió en un árbol hueco y que el hombre peludo le dio bayas para comer. Cade le preguntó si el hombre era malo, si le daba miedo, y el niño le dijo, no, no me daba miedo, pero no me gustó que no tuviera ojos. Cade dijo que llevaron al chico a la comisaría y que un policía lo llevó a la ciudad para hablar con él sobre lo sucedido. Ella es amiga del policía que habló con él, y dijo que el niño describió que el hombre peludo lo mantenía en un árbol y le daba bayas cada vez que tenía hambre. Se le permitía vagar por un claro muy concreto, pero cuando intentaba ir más allá, el hombre peludo se enfadaba y gritaba muy alto a pesar de que no tenía boca. Cuando el niño se asustaba por la noche, el hombre peludo hacía que se iluminara y le daba el manojo de ramitas. Dijo que el hombre peludo se lo iba a quedar, pero tuvo que dejarlo ir porque el niño no era de la clase correcta. No puede o no quiere dar más detalles. La policía se quedó de brazos cruzados y la búsqueda de su hermano se reanudó sin resultados. El chico no tiene ni idea de dónde puede estar su hermano, y nunca lo encontraron. La última historia que me contó KD fue lo que le ocurrió cuando se separó de su grupo de entrenamiento cuando era novata. Estaban aprendiendo los fundamentos del aseguramiento en altura en una ladera bien cartografiada de la montaña y ella tuvo que ir al baño. Se alejó unos 50 metros del grupo durante un descanso para comer e hizo sus necesidades. Voy a contar el resto exactamente como ella me lo contó a mí. Así que voy a mear, y una vez que he terminado, empiezo a volver al grupo. Pero solo he recorrido 1,5 metros cuando me doy cuenta de que no tengo ni idea de dónde estoy. Y esto no era un «oh, me he dado la vuelta». Quiero decir que simplemente no tenía ni puta idea de dónde estaba. Si me hubieras preguntado, ni siquiera creo que hubiera sido capaz de decirte en qué estado estábamos. Era como me imagino que se siente la gente con amnesia, ¿sabes? Estás completamente perdido y no tienes ni idea de qué hacer. Así que me quedé ahí un rato, intentando averiguar dónde coño estaba y qué se suponía que tenía que hacer. Pero cuanto más tiempo pasaba ahí, más confusa y desorientada me sentía, así que empecé a andar. Según recuerdo, elegí una dirección al azar y me puse a caminar. Y mientras camino, todo empeora hasta el punto de que no sé por qué estoy en la montaña. Estoy caminando por la nieve y entonces empiezo a escuchar esta voz. Es como dentro de mi cabeza, casi. Como si una rana pudiera hablar.
Y me dice una y otra vez, está bien, solo tienes que encontrar algo que comer. Encuentra algo que comer y estarás bien. Sigue caminando y encuentra algo que comer. Come, come. Así que empecé a buscar cualquier cosa que pudiera comer. Y juro por Dios que nunca había sentido tanta hambre en toda mi vida. No tenía fondo, y creo que me habría comido casi cualquier cosa que me pusieran delante en ese momento. No tenía noción del tiempo, así que no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba afuera, cuando oí una voz real que se acerca a mí. Voy hacia ella y veo a uno de los otros oficiales de búsqueda y rescate, y parece jodidamente aterrorizado. Corre hacia mí, preguntándome si estoy bien y que qué demonios estoy haciendo aquí. Y lo más aterrador fue que, mientras corría hacia mí, me vi metiendo la mano en el cinturón por mi cuchillo de caza. Ni siquiera estoy pensando realmente en lo que estoy haciendo, pero lo que estoy pensando es que tengo que comer. Si no como, nunca volveré a estar bien, así que tengo que comer. Él me ve haciendo eso y retrocede de inmediato. Me grita que guarde el cuchillo, que no me va a hacer daño, y eso me hace retroceder. De repente, sé exactamente dónde estoy y guardo el cuchillo. Corro hacia él y le pregunto que cuánto tiempo llevo fuera, pensando que me diría media hora o algo así. Pero me dice que llevo fuera 2 malditos días. He pasado por encima de 2 picos y he acabado casi al otro lado de la montaña, y si hubiera seguido, habría acabado vagando por unos 500 kilómetros de naturaleza salvaje. Nunca me habrían encontrado. No puede creer que no esté muerta, y por supuesto, no sé qué rayos pensar. Para mí, no ha pasado nada de tiempo. No digo nada, simplemente vuelvo con él a un punto de encuentro y me llevan de regreso al cuartel general para trasladarme en helicóptero al hospital. Cuando llego, me hacen todo tipo de pruebas e intentan averiguar qué pasó. Según, su- Según sus cálculos, tuve una especie de estado de fuga raro, como amnesia, o un ataque raro que me dejó el cerebro hecho polvo. Pero la verdad es que no lo sabemos. No me ha vuelto a pasar, pero te diré que desde entonces nunca salgo sola. La gente me regaña por hacerlos venir conmigo cuando tengo que dejar al grupo, pero yo solo les digo que escucharme orinar en la nieve es mejor que perderme durante 2 malditos días en una montaña helada. EW. La siguiente persona con la que hablé fue EW, un antiguo entrenador que ahora trabaja como paramédico. Sigue viniendo a operaciones como esta para ayudar, pero ya no trabaja a tiempo completo para nosotros. Se especializaba en encontrar niños perdidos. Parecía tener un sexto sentido cuando se trataba de saber a dónde habían ido. Es una leyenda entre los veteranos más veteranos, pero se avergüenza si le felicitan por su trabajo. Una noche se sentó a cenar conmigo y acabamos intercambiando anécdotas. La mayoría eran casuales, pero cuando entramos en el tema de nuestras llamadas más raras, mencionó que había tenido un compañero que había subido por unas escaleras. Se quedó callado y me preguntó si había oído hablar de un niño que había desaparecido de su parque hacía unos años. No lo había hecho, así que me contó esta historia. Estaban buscando a un niño de 11 años, Joey, que había desaparecido cerca de un río. Por supuesto, lo primero que se pensó fue que se había caído al río y se había ahogado, pero cuando sacaron a los perros, estos condujeron a los agentes de búsqueda y rescate lejos del río y hacia una zona boscosa muy densa. Cuando buscamos personas, lo hacemos siguiendo un patrón de cuadrícula, y buscamos en cada casilla de la cuadrícula de forma increíblemente minuciosa. El equipo de EW se dio cuenta enseguida de que estaba surgiendo un patrón muy extraño. Los perros situados en casillas alternas captaban el olor de Joey, pero lo perdían cuando se topaban con otra casilla. Si se piensa en un tablero de ajedrez, el olor de Joey se captaba en casillas negras aleatorias, pero nunca en las blancas. Esto, por supuesto, no tenía ningún sentido, porque ¿cómo podía el chico rebotar de una zona a otra sin dejar un olor en cada lugar por el que pasaba? EW y su compañero pasan a una nueva casilla de la cuadrícula, y EW se da cuenta de que hay unas escaleras a unos 50 metros. Le dice a su compañero que tienen que ir a comprobar cerca de ella, pero su compañero se niega rotundamente. Le dice a EW que se ha propuesto no acercarse nunca a ninguna escalera que vea y que, aunque sea algo rutinario, no debe fingir que es normal. Le dice a EW que esperará a la vista mientras EW lo comprueba. EW dice que estaba irritado, pero que sentía lástima por el tipo y no le presionó con el tema. Dijo, me acerqué a las escaleras. Eran pequeñas, como las escaleras de un sótano. La verdad es que no tengo ningún sentimiento por las escaleras, así que no me asusté ni nada por el estilo. Supongo que soy como todo el mundo y prefiero no pensar demasiado en ellas. En fin, me acerqué y vi que había algo tirado en el último escalón, como enroscado. Mi corazón se hundió, porque, por supuesto, uno siempre espera lo mejor. Confiábamos en encontrarlo con vida, porque solo llevaba unas horas desaparecido, pero enseguida supe que era él y que estaba muerto. Estaba hecho bolita en el escalón,
sujetándose el estómago. Parecía que había sufrido mucho al morir, pero no había nada de sangre, salvo un poco en los labios y la barbilla. Avisé por radio de que lo había encontrado y llevamos su cuerpo al mando. La pobre familia estaba destrozada. Los padres no entendían cómo podía estar muerto, porque llevaba muy poco tiempo desaparecido. Y encima, no teníamos ninguna causa obvia de la muerte, lo que empeoró las cosas. Me imaginé que probablemente había comido algo venenoso, ya que se estaba agarrando el estómago cuando lo encontré, pero no quería adivinar. Ya es bastante duro oír que tu hijo ha muerto, y más aún que un estúpido haga conjeturas sobre lo que ha pasado. Se lo llevaron y me fui a casa intentando no pensar en ello. Odio encontrar niños muertos. Me encantaba este trabajo, pero es una de las razones por las que lo dejé. Tengo 2 hijas, y la idea de perderlas así... Se atragantó un poco. No se me dan muy bien las cosas emocionales, y siempre es incómodo ver llorar a un adulto, así que no sabía qué hacer. Pero al final se recompuso y siguió adelante. Los forenses no siempre nos informan de la causa de la muerte. Supongo que no es nuestro trabajo saberlo, y a veces, si creen que se trata de juego sucio, no nos lo dicen por cuestiones legales. Pero tengo un amigo que trabaja para el departamento del sheriff, y suele pasarme información interesante si se la pido. En este caso, me llamó una semana después. Me preguntó si me acordaba del chico, y por supuesto que sí, y me dijo que estaba pasando algo muy raro. Me dijo, EW, vas a pensar que estoy loco, pero el forense no tiene idea de lo que le pasó a este chico. Nunca ha visto nada igual. Mi amigo me dijo que cuando el forense abrió al niño, no podía creer lo que estaba viendo. Los órganos del chico eran como un queso suizo. Había agujeros del tamaño de una moneda en casi todos los órganos del niño, aparte del corazón y los pulmones. Pero su colon, su estómago, sus riñones e incluso uno de sus testículos estaban llenos de estos agujeros limpios. Mi amigo me dijo que el forense lo escribió como si alguien hubiera tomado un molde y lo hubiera agujereado todo. Pero el chico no tenía ni un rasguño, ni heridas de entrada o salida. Lo más parecido que se había visto era un tipo que se había llenado de perdigones un año atrás mientras limpiaba su rifle. Nadie tenía idea de qué podía haberlo causado. Mi amigo me preguntó si había oído hablar de algo parecido, o si habíamos tenido casos similares en el pasado. Pero yo nunca había oído hablar de algo así, y le dije que no iba a serle de ninguna ayuda. Por lo que sé, el forense determinó la causa de la muerte como algo así como hemorragia interna masiva, pero nadie sabe lo que ocurrió realmente. Nunca he podido olvidar a ese chico. A veces tengo pesadillas con él. No dejo que mis hijos vayan solos al bosque. Y cuando vamos juntos, nunca los pierdo de vista. Me encantaba estar aquí, pero ese caso y un par más me lo arruinaron. La cena había terminado, así que empezamos a recoger y a volver a nuestras cabañas. Antes de separarnos, me puso la mano en el hombro y me miró muy de cerca. Me dice que aquí fuera hay cosas malas, cosas a las que no les importa que tengamos familias o vidas, y que podamos pensar y sentir. Me dice que tenga cuidado y se va. No tuve ocasión de volver a hablar con él, pero esa historia se me quedó grabada. PB. Por pura coincidencia, llegué a hablar con otro veterano, PB, que lleva años en el campo de búsqueda y rescate. Éramos compañeros en un barrido de cuadrículas durante un ejercicio de entrenamiento, y estuvimos charlando casualmente sobre lo que nos gustaba del trabajo, qué tipo de cosas habíamos visto y cosas por el estilo. En un momento dado, pasamos por delante de unas viejas escaleras, aunque probablemente eran de un antiguo puesto de vigilancia contra incendios, dada la zona en la que nos encontrábamos. Le comenté casualmente que sentía curiosidad por las escaleras y que me gustaría saber más sobre ellas. Se quedó callado y parecía que quería decirme algo, pero no estaba seguro si debía hacerlo. Finalmente, me dijo que apagara la radio. Obviamente, eso es algo que nunca debemos hacer, pero lo hice y él hizo lo mismo. Hace unos 7 años, me cuenta, estaba de guardia con un novato. Estaba en una zona del parque que ha tenido muchos informes y sucesos extraños. Desapariciones, historias sobre luces en el bosque, ruidos extraños, cosas así. El novato estaba totalmente asustado y no paraba de hablar de cosas en el bosque. Según PB, el tipo no paraba de hablar del hombre cabra. No paraba de hablar de esto y de aquello. Al final, le dije que había muchas otras cosas de las que tener miedo y que era mejor que superara lo del hombre cabra. El novato quiso saber de qué tipo de cosas estaba hablando, y yo le dije que se callara y caminara. Llegamos a una pequeña cresta y había una escalera unos 10 metros más adelante. El novato se para en seco y se queda mirándolas. Le digo, ¿ves? Eso es algo que deberías temer. El novato me pregunta qué demonios hacen esos aquí, y por alguna razón me sinceré y le dije la verdad. O lo que me han dicho que es la verdad. Podría haber metido en muchos problemas por hacer lo que hice, y podría meterme en muchos problemas por repetírtelo a ti. Pero eres un buen chico,
Y quiero que dejes de investigar esto. Déjalo mientras puedas. Así que te diré lo que sé, con la condición de que nunca digas ni una palabra de esto a los jefes. Le dije que no diría ni una palabra, y comprobó que nuestras radios estaban apagadas. Cuando empecé, éramos un poco menos herméticos sobre esto y otras cosas que ocurren aquí. Avisábamos a la gente antes de contratarla de que había cosas raras. Supongo que el servicio forestal estaba cansado de tener una tasa de rotación tan masiva y querían que la gente supiera en lo que se estaban metiendo. Así que empezaron a hacer que la gente firmara estos acuerdos de que no irían a los medios de comunicación sobre lo que iban a ver. El servicio forestal no quería ahuyentar a la gente, así que lo último que necesitaba eran novatos asustados corriendo a los medios con historias de fantasmas y escaleras encantadas. Pero al final se dieron cuenta de que los acuerdos no eran necesarios. La gente no solo no quería hablar de lo que veía, sino que no lo hacía. Unas cuantas veces, los medios de comunicación intentaron hablar con la gente cuando desaparecían niños o excursionistas y nadie decía una palabra. No puedo explicarlo. Supongo que no queremos admitir que algo va mal. Este es nuestro trabajo, estar en el bosque todos los días. No necesitamos que nos asusten y la mejor manera de evitarlo es fingir que todo está bien. Así que te contaré todo lo que se me ocurra y después de esto no hablaré más del tema para siempre. Y espero que no saques el tema a mi alrededor nunca. Las escaleras han estado aquí desde que existen los parques. Tenemos registros de hace décadas que las describen. A veces la gente sube y no pasa nada. Otras veces, mira, realmente no me gusta hablar de esto, pero a veces suceden cosas realmente malas. Vi a un tipo cortarse la mano al llegar al último escalón. Extendió la mano para tocar la rama de un árbol y sucedió muy rápido. Un segundo su mano estaba ahí y al siguiente ya no estaba. Herida completamente limpia. No encontramos su mano y el tipo casi muere. Otra vez, una mujer tocó una de las escaleras y un vaso sanguíneo en su cerebro explotó. Literalmente explotó, como un globo de agua. Bajó dando tumbos y se acercó a mí, y lo único que consiguió decir fue, creo que me pasa algo. Cayó como un saco de harina, muerta antes de tocar el suelo. Nunca olvidaré la forma en que la sangre se filtró en el interior de su ojo. Antes de morir, vi cómo se ponía rojo. Vi cómo sucedía y no pude hacer nada para ayudarla. Advertimos a la gente de que no se acerque a ellas, pero siempre hay al menos un idiota que lo hace. Y aunque no les pase nada, siempre ocurre algo malo. Desaparecen niños mientras seguimos su rastro, alguien muere al día siguiente, cortado por la mitad en una parte completamente segura del parque. No sé por qué, pero siempre pasa algo malo. No sé exactamente por qué están aquí, pero no importa. Están aquí, y si fuéramos listos, les diríamos a nuestros nuevos agentes de qué son capaces exactamente. Los dos nos quedamos callados un rato. Yo tenía miedo de hablar porque no estaba seguro de si él había terminado. Parecía que quería decir algo más. Finalmente, volvió a hablar. ¿Te has dado cuenta de que no puedes encontrar las mismas escaleras dos veces? Asentí con la cabeza, esperando que continuara. Pero se quedó callado, caminando a mi lado, y al final empezó a contar la historia del ciervo más grande que había visto en el parque. No volví a sacar el tema y no le insistí más. Al día siguiente, abandonó la operación. Al parecer, se fue antes de que saliera el sol. Dijo que estaba enfermo. Ninguno de nosotros ha sabido nada de él desde que se fue.